Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver en esta ocasión operaciones con cadenas, con strings en Java. Cuáles son las principales y vamos a ir probando una a una. Y vamos a empezar con la primera, que sería el punto length, la longitud de la cadena. Entonces si hacemos un sout y digo la longitud de la frase es 2 puntos y le concateno nombre de la variable que alberga la cadena, frase. Punto length te devuelve la longitud, el número de caracteres que tiene esta cadena, teniendo en cuenta que los espacios también son caracteres. Entonces vamos a hacer un run y fíjense que la longitud de esta frase es 24, contando, como os digo, los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 caracteres. Otra función es el charat. El charat es parecido a como cuando en un vector hacemos corchetes y una posición y un índice. Te devuelve el carácter que esté en la posición que tú le pasas entre paréntesis. Si hago aquí un sout y le digo el carácter de la posición, voy a declarar por aquí una variable entera posición aquí arriba. Le voy a poner de entrada pues un 4, por ejemplo. Entonces aquí le voy a decir el carácter de la posición y le concateno posición y le concateno es 2 puntos y le concateno frase punto charat y le voy a pasar posición. Como ahora posición tiene el valor 4, si lanzamos esto, fijaros que me dice que el carácter en la posición 4 es A. La O mayúscula es 0, J1, A2, L3, A con acento 4. Si le paso una posición más larga, mayor que la longitud de la cadena, por ejemplo 25, buena rima, fijaros que me da error, ¿vale? Error y rompe el programa. Veremos excepciones en su momento y veremos cómo controlar este tipo de errores. Así que tengo que pasarle unos valores que estén dentro de la longitud, entre 0 y la posición más alta. Porque si le paso -1, como podréis intuir, va a pasar exactamente lo mismo. Error. Vale, volvemos a un valor adecuado, por ejemplo el 5, y volvemos a tener un resultado válido. Que en este caso es no el carácter fantasma, sino espacio. Fijarse que el 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 es este espacio de aquí. Bien, otras dos funciones que son muy útiles, sobre todo cuando quieres comparar en las búsquedas, porque tú, por ejemplo, si tienes un listado de clientes y quieres buscar por su campo nombre, por ejemplo, pues no tienes por qué teclear el nombre tal cual lo han escrito con mayúsculas y minúsculas exactamente igual. Puedes teclearlo todo en minúsculas y que te lo busque aunque esté escrito con la primera letra mayúscula. Eso se consigue convirtiendo todo a mayúsculas o todo a minúsculas antes de comparar. Y hay unas funciones que son tu lowercase y tu uppercase que hacen eso. Entonces si hacemos aquí dos sendos souts y pongo en uno en mayúscula 2 points y le concateno frase punto tu uppercase, bueno, tu lowercase, ya que lo tengo aquí a mano, y hago otro mensajito aquí debajo y en lugar de tu lowercase le pongo tu uppercase. Fijaros que al lanzarlo, una me muestra toda la frase con todas las letras en minúscula y otra con todos los caracteres en mayúscula. Otra función sería el substring, que te permite extraer un trocito de cadena. Por ejemplo, vamos a hacer un sout, prueba corte, le voy a llamar, 2 puntos. Y en este caso vamos a hacer un frase substring. El substring tiene dos versiones. Si le pasas un único parámetro, lo que va a hacer es cortar desde esa posición todo hasta el final. Por ejemplo, si le digo substring y le paso un 6 únicamente, fijaros que lo que va a hacer
es devolverme me lleve el diablo, porque es desde la posición 6, que es la M, hacia el final. En el caso del substring con dos parámetros, tengo que pasarle el carácter inicial y el carácter final, siempre estando dentro del rango de la longitud de la cadena. Entonces, si hago un frase substring y quiero entre el carácter 6 y el 8, el segundo siempre tiene que ser mayor que el primero, lógicamente, y ejecutamos. Bien, fijaos que aquí tengo la M es el carácter número 6, 7, 8. Cogería el espacio que hay también después de la E. Bien, otra función es el contains, que te devuelve verdadero si la cadena contiene lo que tú le pasas como parámetro de entrada, o falso si no lo contiene. Si aquí hacemos un sout y le digo, por ejemplo, contiene, y le concateno frase.contains me y lo lanzo, aquí tengo true. Si en lugar de me pusiera cualquier otra cadena que no esté contenida, me dice false. Para eso serviría el contains. Después tenemos el start with y end with, que sirve para ver si empiezo o acaba por la cadena o el conjunto de caracteres que nosotros le pasemos. Por ejemplo, si yo le concateno aquí frase.starts with y le paso hoja, y aquí debajo voy a hacer un sout, acaba por frase.endWith blo, por ejemplo, y lo lanzamos, pues aquí me devuelve true a ambas, porque la frase empieza por hoja y acaba por blo. Si pusiera cualquier otra cosa, tendría false. Entonces sirve para comprobar si ese string comienza por lo que tú le pasas como parámetro o acaba, en el caso de ends with, por lo que tú le pasas como parámetro. Después tenemos también, por ejemplo, el replace. En el replace tengo el replace simple y el replace all. El replace sencillo reemplazaría solo la primera ocurrencia que encuentre, y el replace all reemplazaría todas las ocurrencias. Si yo hago, por ejemplo, un replace de diablo por Diosito, lo que va a hacer es que a partir de este momento la frase va a cambiar esta palabra por esta, y el valor de frase a partir de ahí, si aquí hago otro sout para que lo veáis, estará cambiando. Veréis, hago un ram, hacemos un ram y fijaros que lo reemplazo momentáneamente, pero la frase no se modifica. Fijaros que aquí debajo he hecho un sout de frase después de hacer el replace, y al hacer el replace me devuelve la frase con esas palabras cambiadas, pero después al consultar frase sigue siendo el valor original. Después tengo otra función que es muy interesante, sobre todo cuando leemos variables de teclado, que es la de eliminar espacios al principio y al final, porque a veces sin querer, cuando cubrimos formularios, pues ponemos un espacio al principio y al final, y eso después, cuando queda registrado un correo, un nombre de usuario, puede ser un problema. Entonces hay una función que es la función trim, muy utilizada, y frase.trim, que lo que hace es recortar esos espacios que existan, si los hay, si no, no, evidentemente, tanto al principio como al final. Fijaros que aquí tendríamos el espacio en el sout anterior, pero después de ejecutar el trim no lo tendríamos. Y por último, otra función también muy útil sería el split. ¿Para qué sirve eso? Mirad, imaginaros que yo tengo aquí otro string que voy a llamar nombres. Yo tengo en su interior varios nombres separados por comas, por ejemplo, Pepe, Juan y María. Y yo quiero extraer de aquí estos nombres para que sean elementos individuales, por ejemplo, strings individuales. Yo puedo declarar aquí un vector de strings nuevo y le voy a llamar nombres separados, por ejemplo. Y vamos a decirle que va a ser nombres.split. Split va a ser la función que se va a encargar de trocear esta cadena para quedarse con cada nombre por separado, y le tengo que pasar cuál es el carácter separador, que en este caso es la coma. Tiene que haber un carácter
que separe a cada uno de los elementos. A continuación, para probarlo, vamos a hacer un for each, recorrer elementos string, que voy a llamarle nombre a cada uno, de nombres separados, y hacemos un sout de cada nombre aquí. Vamos a probarlo. Y fijaros que aquí tengo a Pepe, Juan y a María. Como hay un espacio también, fijaros en que incluye un espacio en Juan y María. Si no tuviera este espacio, ahí los tenemos. Función split sirve para dividir el string siempre y cuando consideremos un carácter separador. ¿Podría ser el espacio un carácter separador? Sí, también, mirad. Yo dejo espacios en lugar de comas, le digo aquí al split que el carácter separador es el espacio y aquí tengo los nombres como antes. Otra operación importante que se suele hacer con cadenas y con cualquier otra variable es la comparación. Si tú quieres comparar, por ejemplo, si dos cadenas coinciden, tienes la opción de poner el doble igual, que ahí no te está comparando el contenido, te está comparando si es la misma dirección de memoria, es decir, si es la misma variable, o hacer el punto equals, que sí que te compara el contenido. Vamos a ver la diferencia. Voy a declarar un string, cuyo contenido va a ser Java, que voy a llamar cadena 1. Voy a declarar otro string, cadena 2, y le voy a decir new string Java, para que me cree un espacio de memoria distinto. Bien, voy a hacer primero un sout, donde le voy a decir cadena 1, igual, cadena 2. Y debajo voy a hacer otro sout, donde le voy a decir cadena 1.equals, evaluar si es igual que cadena 2. Vamos a lanzar esto. Y fijaros que la primera me dice false, a pesar de que las dos son Java, porque tienen espacios de memoria distintos, son variables distintas, y el punto equals me devuelve true, porque mira el contenido, no el espacio de memoria. Bien, imaginaros que quiero comparar sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, que tengo estos dos valores, Java con la J minúscula, Java con la J mayúscula. Yo puedo utilizar el punto equals ignore case. El equals ignore case lo que va a hacer es no tener en cuenta si son distintas a nivel de mayúsculas y minúsculas, sino simplemente ver que sean las mismas letras, los mismos caracteres. Entonces la de arriba me devuelve true y la de abajo false, porque una, como veis, es Java todo minúsculas y la otra es Java con la J mayúscula. Bien, vamos a hacer una prueba para poner el contexto a algunas de estas funciones. Vamos a pedir al usuario un correo electrónico y vamos a hacer una función que extraiga el dominio al que pertenece ese correo electrónico. Voy a declarar un objeto escáner, le pido al usuario que introduzca un correo electrónico y lo leo en esta variable string correo. Bien, voy a comprobar si correo contiene arroba. Entonces, if correo contains el carácter arroba, ya puedo extraer el dominio. Si no, else, sacaré un sout y diré que no es un formato de mail correcto. Voy a declarar aquí un string dominio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar correo mediante un substring. ¿Desde qué posición? Bueno, pues hay una función de cadenas, de la misma forma que el charat te devuelve el carácter que hay en la posición que tú le das. La función indexOf te devuelve la posición de la primera ocurrencia de un carácter. Entonces yo quiero cortar desde el arroba hacia adelante. Entonces le voy a decir que corte desde correo punto indexOf y le paso el carácter arroba. Entonces esto le va a dar la posición donde está la arroba y esto lo que va a hacer es cortar de ahí en adelante. Y voy a hacer aquí un sout donde digo que el dominio del correo es : y el dominio.
Aquí voy a hacer un cierre de escáner y vamos a probarlo. Introduce un correo electrónico, pepe@gmail.com. El dominio del correo es @gmail.com. ¿Que no queréis que se incluya el arroba? No problem, my friend. Sumamos uno aquí al index of y listo, Evaristo. pepe@gmail.com. El dominio es gmail.com. Bien, esto sería pues las principales funciones con cadenas expresadas de forma pues, breve y al grano. Espero que os sea útil y nos vemos en posteriores vídeos.